Bien. Lo que vamos a ver ahora son, yo no diría que son pasos secuenciales, ya que de acuerdo a la imagen y la complejidad de la imagen, vamos a ver cómo encararla para empezar a aplicarle color y dividirla en capas. Primero que nada, yo veo que acá la imagen es una imagen de un dibujo en lápiz y si bien el dibujo está bien definido, tengo algunos espacios acá, como algunas áreas grises, ¿no? Que si yo cortaría alguna parte de la imagen, probablemente se me vaya a meter. Así que como primer paso voy a trabajar el brillo y el contraste. Para esto voy a ir a colores y voy a ir a brillo contraste. Acá no hay una fórmula, sino que tengo que mirar la imagen y ver si le subo el brillo. Fíjense qué pasa, se lo subo bastante. Y por otro lado voy a subir el contraste. Fíjense que ahí lo subí mucho, se me fue la mano. Y si lo subo lo suficiente, la imagen se va a ir limpiando. Y me va a quedar como la imagen limpia, sin grises. Y la línea definida del dibujo. Fíjense que si le aplico mucho contraste ya no veo la imagen, voy a tener que bajar. Ahí está más o menos bien. Esto lo puedo hacer varias veces, ya que puedo ir limpiando la imagen en distintas vistas. Pongo aceptar, queda aplicado. Fíjense que si bien tengo un poquito de gris todavía, la imagen quedó bastante limpia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir seleccionando. Lo que me interesa a mí primero es seleccionar lo que es la figura y separarla del fondo. Para esto voy a utilizar lo que es la herramienta de la varita. Tenemos distintas herramientas de selección, como ser la herramienta de selección rectangular, la herramienta de selección elíptica, el lazo y la varita mágica. Esto también está detallado en el documento PDF que le subí en la clase anterior. Pues bueno, para ahora voy a trabajar con la varita mágica y los valores que voy a ver en las opciones de herramientas, que como vimos la clase pasada, es donde puedo ver las distintas opciones que tengo de acuerdo a la herramienta seleccionada. En este caso lo que voy a tener que darle yo prioridad es ver el umbral, que esto es, fíjense que está en 15 ahora, y a mí me interesa separar lo que es la figura del fondo, ¿no? Tengo seleccionada la herramienta de la varita y como les dije, lo que le tenemos que prestar atención es al valor del umbral. El umbral es algo que vamos a tener que modificar de acuerdo al área de selección que nos interesa a nosotros. En este caso a nosotros nos interesa separar la figura del fondo de este dibujo. Y es algo que también espero que tengan en cuenta ustedes a la hora de trabajar el dibujo, de hacer un dibujo que sea fácil, digamos, separable y que tenga un buen contraste entre la relación figura y fondo. Vamos a hacer primero este ejemplo de poner un píxel de umbral, ¿no? Fíjense si yo hago clic en la imagen, ¿qué pasa? Yo hago clic en la imagen con la varita y fíjense que hay como una parte que está seleccionada, pero no me seleccionó todo, sino que se genera como un mapeo, ¿no? Como hay partes que están seleccionadas y otras partes chiquititas que no. ¿Qué pasa si en vez de 1 al umbral le pongo, no sé, 15, que era lo que tenía? Y hago clic de nuevo sobre la imagen. Fíjense que ahora me selecciona gran parte de la imagen. Pero también me selecciona elementos que están dentro del área de la figura, que era algo que a mí no me interesaba que pase. Vamos a ir a seleccionar nada.
Esto es importante, ir a seleccionar nada cada vez que dejo de seleccionar algo, porque si no puede ser que haya selecciones que me queden por ahí dando vuelta. Voy a ir de vuelta, seleccionar la herramienta de selección, valga la redundancia. Vamos a elegirnos en este caso umbral 32 y vamos a hacer clic sobre la imagen. Y fíjense lo que pasa. Me selecciona gran parte del fondo, pero también me ocurre de nuevo que me está seleccionando elementos dentro de la figura. Voy a ir de nuevo a seleccionar nada para deshacer esta selección y voy a poner el umbral en 10. Hago clic sobre la imagen, fíjense que me selecciona gran parte de la imagen. Y acá, esto es importante prestar atención, nosotros lo que tenemos seleccionado es el fondo de la imagen o parte del fondo. Lo que vamos a hacer ahora es invertir la selección para que de esta manera, de estar seleccionando el fondo, pase a seleccionar la figura. Vamos a ir a seleccionar, invertir. Fíjense que casi ni se distingue lo que pasa en la imagen, pero yo sé que estoy operando sobre la imagen y que estoy invirtiendo la selección. Y ahora lo que vamos a hacer, algo importante, es ir a editar, copiar y editar, pegar como capa nueva. Y vamos a ir a seleccionar nada. Todavía no lo voy a apretar, o sí, lo aprieto. ¿Y qué es lo que hicimos entonces? Fíjense que incluso me cambia la línea punteada y se me creó una capa nueva que si yo le saco el ojito, fíjense que tiene la figura que acabo de recortar del fondo. Le pongo el ojito al fondo de nuevo. Los que ya vienen, digamos, de otros programas como el Photoshop o demás, esto es algo que es una técnica, digamos, que es súper trasladable y se puede aplicar también en otras herramientas y, bueno, incluso es probable que la conozcan, ¿no? Bien, yo voy a volver para atrás. ¿Y cómo voy a volver para atrás? Voy a apretar edición, deshacer, edición, deshacer, edición, deshacer, edición, deshacer. Fíjense, yo puedo voy apretando decisión, deshacer o control Z en el teclado y voy a ir hacia atrás en las operaciones que estuve haciendo sobre la imagen. Tengo también una ventana de ayuda que es ventana, diálogos empotrables, históricos de deshacer, donde puedo encontrar las acciones que realicé sobre la imagen y en todo caso también puedo volver atrás desde esta ventana. Bueno, fíjense que por ahí volví tanto para atrás que acá cambio las pestañas, me quedo con la navegación, que si hago zoom tengo una selección. No me interesa tener ninguna selección, entonces voy a ir a seleccionar nada. Bien, vamos a ir de vuelta a hacer esta operación de recorte sobre la imagen. Pero esta vez vamos a añadir también el área que está acá dentro de la imagen y que también pertenece al fondo. Para esto vamos a hacer clic sobre el fondo con el umbral en 10. El umbral ya vimos que era algo que vamos alterando de acuerdo a lo que necesite la imagen. Y haciendo Shift y dejando presionado del teclado, fíjense que cambia, me aparece como un signito más en la varita mágica. Y hacemos clic también dentro del fondo, en este caso que aparece acá cerrado por la figura. Si yo hago zoom con la ruedita, fíjense que la selección no la pierdo, voy a ver que hay como un pequeño espacio que la selección no llega a comer, digamos, a entrar dentro de lo que es ese píxel. Fíjense que me queda como un píxel acá más clarito, ¿no?
Y eso es lo que hace a veces que la imagen se vea cuando yo la recorto como un serruchito. Ahora vamos a ver cómo quitarlo. Así que yo, teniendo seleccionado el fondo, lo que vamos a hacer es expandir un píxel esta selección. Para hacer esto vamos a ir a seleccionar y vamos a poner agrandar. Lo dejamos en 1, que sería un píxel. Y si nosotros prestamos atención a la imagen cuando hago esta operación, van a ver que va a haber un pequeño cambio. Ahí está. ¿Vieron que avanzó como un píxel? Voy a ir de nuevo para atrás. Así lo repetimos. Voy a ir a seleccionar, agrandar un píxel. Ahí está, ahí cambió. Bien. Y ahora, que una vez que tengo seleccionado el fondo y expandido un píxel, vamos a invertir la selección, seleccionar, invertir. Ahora tendría que estar seleccionada la figura y vamos a ir a copiar y vamos a ir de nuevo, editar, pegar como capa nueva. Fíjense que me aparece acá el nombre de capa pegada, que es la capa nueva que estoy sumando. Elijo la herramienta de mover, quito el ojito. Fíjense que la selección la tengo activa, no me interesa tenerla, así que voy a ir a poner seleccionar nada. Y acá tengo la imagen recortada. Ahí tocando la barra, saco y pongo el ojito. Tengo la figura recortada del fondo. Este sería, digamos, como los dos primeros pasos más importantes. Por un lado, limpio la imagen de las pequeñas imperfecciones o grises o demás defectos que pueda tener de la imagen de la foto que yo saco. Y el paso 2 es editar el brillo y el contraste para hacer esa limpieza. Y lo que hice luego es seleccionar la figura, seleccionar el fondo, perdón, seleccionar el fondo, expandí un píxel la selección, invertí la selección, lo copié y lo pegué en una capa nueva. Yo ahora tengo las dos capas, ¿no? La que es de la figura y la que es del fondo. El fondo, la verdad, lo voy a dejar simplemente para que me quede de testigo del proceso, pero la podría eliminar, la verdad, porque ya no es de nuestro interés. Pero bueno, voy a crear una capa transparente en el medio de estas dos. Una capa transparente. Y sobre esa capa transparente voy a aplicar un color. Fíjense que ahí apliqué el color con la herramienta de relleno sobre la capa transparente y tengo la capa de arriba de la figura. Es más, a la capa de figura le voy a poner el nombre de figura. A la capa de abajo que acabo de pegar le voy a poner fondo. Y la imagen que tengo original la voy a dejar con ese nombre. Yo lo que voy a hacer ahora es, por un lado, voy a seleccionar la figura, esta figura principal. Fíjense que hay una parte acá que me quedó sin seleccionar, voy a apretar Shift, voy a seleccionar ahí dentro. Voy a aplicar la expansión también del píxel, selección, agrandar un píxel la selección. Y voy a ir a la herramienta de copiar, pegar como capa nueva. Y voy a ir a seleccionar nada ahora para deshacer la selección. Fíjense que si yo saco los ojitos voy a ver que me quedó una capa con el relleno de esa figura. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya tengo. Voy a hacer también. Voy a seleccionar estas cabezas. Fíjense que por ahí me pasó que seleccioné acá y en verdad estoy en la capa, trabajando en la capa que no corresponde, sino que me interesa trabajar en la capa de figura y ahí voy a seleccionar las tres cabezas sumando las selecciones apretando Shift. ¿Ven que ahí está? Voy a ir a seleccionar,
agrandar un píxel también, acepto y voy a ir a edición, copiar, edición, pegar como capa nueva. Ahora voy a ir a seleccionar nada y bárbaro. Y tengo dividido acá, fíjense si le saco los ojitos, la figura, las cabezas, la figura con las líneas y el fondo. Lo que voy a hacer ahora con lo que es la figura directamente, voy a bloquear el canal alfa. Esto lo vimos también en la clase pasada. Y bueno, voy a elegir la herramienta de pincel. Fíjense el tamaño que tiene el pincel, está bastante bien, lo voy a agrandar un poco más. Voy a elegir un color un poco más oscuro que este. Voy a pintar directamente la figura de oscuro. Uno tiene que estar en la capa que corresponde trabajando, ¿no? Recuerden que con las flechitas de abajo también podría estar editando el orden de las capas. Y si quiero que el pincel vuelva a la configuración inicial, voy a tocar la flechita que tengo acá abajo de reiniciar los valores predeterminados. Hago clic, fíjense que ahí se me volvió a editar el tamaño del pincel y las otras cositas que estuve tocando. Bien, pinté la figura de oscuro, ¿no? Tengo esto, tengo las cabezas, fíjense que ahora cuando las sumo, como no tenían el borde, van a quedar utilizando el borde del fondo y cuando sumo la figura principal, sigue con el valor, digamos, con el color blanco, también se acopla a la línea que acabo de oscurecer. Yo podría tocar de nuevo la capa de figura y podría cambiar el color para que no me quede tan oscuro y sobre eso podría trabajar ahí directamente. Fíjense que yo estoy, como estoy trabajando sobre la capa de la figura, las otras capas no se ven afectadas, ¿no? E incluso le podría dar así como intermitente para, no sé, para que quede distinto. Las otras capas, por ejemplo de la figura de arriba, también podría, no sé, elegir un color. Vamos a elegir otro. Y vamos a ver acá qué pasa si yo tengo elegido el pincel y pinto directamente sobre la imagen. Fíjense qué pasa. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que además de la imagen que había recortado, también el pincel avanzó sobre las otras áreas. Y eso es porque no le bloqueé el canal alfa. El canal alfa es el canal de la transparencia. Entonces voy a ir a edición deshacer para deshacer la acción del pincel. Voy a ver de que esté bloqueado el canal alfa en la capa. Y ahí sí voy a ver de aplicar el color. Y fíjense cómo se aplica directamente sobre la figura. Voy a oscurecer un poquito el pincel y voy a hacer lo mismo. Perdón, voy a bloquear el canal alfa sobre las cabezas. Fíjense, por ahí me quedó muy oscuro. Yo lo que voy a hacer lo voy a modificar porque por ahí no quería que quede tan oscuro. Cambio el color. Voy de nuevo a esa capa. Yo podría, no estoy trabajando con zoom, pero podría tranquilamente acercarme y aplicar el color ahí. O incluso ir de nuevo a la capa de la figura y volver a oscurecer lo que es la línea, ¿no?, de la imagen. Como les comenté, yo partí de un dibujo de un estudiante del cuatrimestre pasado. No sé, acá hay como una estética muy figurativa, pero ustedes la verdad lo podrían adaptar
o trabajar con la imagen que les interese, ¿no? Que también es la idea, que ustedes puedan aplicar esta técnica sobre el tipo de imagen que ustedes ya estén trabajando o incluso si quieren experimentar con nuevas imágenes lo hagan libremente.